que está por hacer una cosa. Ay, qué pesado, Paco. Te voy a bajar el sueldo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de la Feria Internacional del Libro de Ica, Abraham Valdelomar. Estamos listos para compartir con ustedes esta tarde amena, además, porque vamos a hablar de un maravilloso libro, como es este de aquí, que tenemos la suerte de tener en manos, una bellísima edición del Conde Plebeyo Editores, y que hoy vamos a poder compartir con todos ustedes, gracias a la gentileza, además de la editorial César Panduro, que también se encuentra con nosotros para compartir esta brillante edición. Pero vamos a iniciar, no sin antes saludando a quienes nos acompañan en esta oportunidad, y para empezar, presentar al gran gestor de haber reunido toda esta obra maravillosa de la gran María Rosa Macedo, como es el gran Federico Camino, hijo de la autora María Rosa Macedo y además profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha tenido una serie de oportunidades en las que ha podido también reunir esta obra, y ha tenido además la suerte de ser alumno de grandes maestros como Heidegger, y nos va a contar muchas de las cosas que quisiéramos saber también de este libro, de la autora, y por supuesto toda esta experiencia que nos va a compartir Federico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a la Feria del Libro. Buenas tardes y muchas gracias por esta convocatoria que me llena de alegría y me enorgullece enormemente. Saludamos también la presencia de César Panduro Astorga, el gran gestor cultural, incansable, además porque acaban de sacar revistas como parte de la editorial y por supuesto grandes producciones literarias de Ica para el mundo. César, buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, don Federico. Buenas ¿Cómo le tardes va, también a César? Beatriz Camino, que es la nieta de María Rosa. Quiero también saludarla. Oye, Elena. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes, gusto en conocerla. Y Gracias. bueno, lo primero que tengo que decir es que yo estoy muy agradecido con la Elena. familia. Sí, sí, don Federico. No, le estaba pidiendo a mi hija que me trajera me he olvidado de traer la revista Umbral, que está en la mesa de mi escritorio, Elena. Ya. Bueno, Disculpe, no se preocupe, don Federico. Yo lo primero que tengo que agradecer a don Federico es que él haya permitido poder reproducir tanto la novela Rastrojo como ahora Ranchos de Caña, porque yo creo que no solamente es tratar de acercar un gran libro a la gente de Ica, sino a la gente del Perú. María Rosa Macedo es una extraordinaria escritora que está, creo que muy enraizada, no solamente con UMAI, sino con Ica, y yo le quiero agradecer de manera muy profunda el hecho de que él siempre haya mostrado toda la disponibilidad posible para que la obra de María Rosa Macedo se publique. Es lo primero que tengo que decir. Claro que sí, por supuesto, y que llegue a mucha gente, además, porque
Es una obra que se editó precisamente antes de la pandemia y tengo entendido, César, que ha llegado a muchos lugares y va a seguir recorriendo sin duda esta interesante novela. Y bueno, vamos a empezar con las palabras de Federico para que nos comente un poco cómo ha sido esta experiencia, este recorrer, esta obra en realidad y toda la significancia que tiene María Rosa Macedo en su vida. Federico, lo escuchamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. He redactado un pequeño texto que voy a leer de inmediato. Y si después hubiera alguna pregunta, alguna observación que hacer, por supuesto estoy dispuesto a estar para ustedes en todo caso. María Rosa Macedo Canepa nació en la hacienda Montesierpe, de propiedad de su padre y de su tío Federico, el 2 de abril de 1909. Vivió en Montesierpe hasta alrededor de los 10 años, en que vino a vivir con su familia a Lima. Estudió en el Colegio San Pedro, habiendo obtenido las máximas calificaciones en todos sus años de estudio. Luego estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes. En la hacienda tuvo preceptores particulares y leyó infinidad de libros de la biblioteca de su padre. Pienso que esa biblioteca debió de provenir en gran parte de la célebre biblioteca de su abuelo, el doctor José Mariano Macedo Cazorla, uno de los primeros estudiosos y coleccionistas de antigüedades prehispánicas que a la llegada de los chilenos a Lima y ante el peligro de una expropiación, la vendió al Museo de Etnología de Berlín, donde creo que hasta en la actualidad hay una sala Macedo con su colección de más de 2000 objetos entre cerámicos, piezas de oro y plata, mantos, momias, atuendos, quipus, armas e instrumentos musicales. Su biblioteca tenía joyas literarias y manuscritos, como el único que se conoce de El hijo pródigo de Juan de Espinosa Medrano. Mi madre consideraba que el evento más importante de su vida había sido aprender a leer. Desde muy niña frecuentó el mundo de los peones que trabajaban en Montesierpe. Así conoció de sus vidas, de sus anhelos y frustraciones, de sus mundos de bandidos que se escondían en Montesierpe de las persecuciones policiales y de los fantasmas que poblaban las noches, así como las brujas que habitaban en los guarangos. Cerca de la llamada Cruz de Morón, en la carretera antigua, que pasaba detrás de Montesierpe, se llamaba Cruz de Morón porque ahí había sido asesinado una persona, Morón, que había sido confundido con un bandolero. Detrás de Montesierpe pasaba esta antigua carretera entre los corrales de ganado y los cerros, y había un guarango que tenía en su tronco una hendidura y se decía que allí habitaba una bruja que en las noches salía a recorrer el viejo sendero. En el año 1953 escribió un poema que tituló Elegía del viejo guarango. Voy a leer el poema que ha sido publicado en el número 10 de la revista Umbral, que dirigía a Alberto Benavides. Aquí, junto al viejo guarango del tronco hendido, en la paz del sol, crece el dolor de la belleza como crecen los juncos solitarios y el rumor de un pasado que se acerca. Fue un camino por donde los caballos batieron sus cascos y el viento hacía gemir los ponchos chacareros y desgarró las voces solas. El guarango era su historia colmada de misterio, de plata y sombra. Desde la seca raíz de lo imposible se levantaba al cielo abrigando algún nido y dentro, su tronco entristecido y noble, cavó alguna bruja su leyenda. Miraba hacia el camino
donde cierto bandolero descansara cualquier día su desgracia, bajo las alas negras del recuerdo. Era altivo y severo, alma de la quebrada, que es como ser alma de la tierra. En su frente la luz ponía un nimbo de dios pagano, y hoy está allí, herido, destrozado y doliente, con su corteja pálida, donde el hierro ha marcado un corazón antiguo, su rojo corazón de pena. Es que ya no hay camino, ni se escuchan las voces bandoleras, ni hay brujas en su entraña oscura, ni leyendas de miedo. Se ha perdido el aroma y el misterio. Creció la hierba y rumoreó la acequia. Con su borde de juncos presumidos y esbeltos, huyó aquel pájaro de la voz pequeña, y el dios vencido se inclinó a la tierra como doblado por el sentimiento. Un día le encontraron allí, tendido, con su vieja raíz mirando al cielo, los brazos secos en piadoso ruego, entre el silencio de la hierbabuena y el gemido de un muelle bajo el sollozo del viento. Ya no hay camino, ni cascos que repiquen en las piedras, ni bandolero, ni ave. Huyó la brujo y se murió el recuerdo. Solo hay un trozo de corteza triste y un rojo corazón seco de pena. Hacienda Montesierpe, 13 de febrero de 1953. El mundo de mi madre fue siempre Montesierpe, y ese mundo no solo alimentó su literatura, sino que a él regresaba regularmente. Nunca se desvinculó de los peones y siempre consideró tarea prioritaria la mejora de sus condiciones de vida. Como testimonio de ello está su militancia política durante años en la democracia cristiana. En su escrito de 1943, Paisaje y hombre de mi tierra, escribe sobre los peones de las haciendas, posiblemente todo el Perú de ese entonces. Cito: todavía sus ranchos son 4 paredes desnudas, a veces de adobe, otras de quincha débil, por donde pasa el viento silbando. No conocen los colchones y se abrigan con unos cuantos costales viejos sacados a escondidas de los depósitos de las haciendas. Duermen sobre el suelo duro o a lo más en barbacoas de caña, y muchos no tienen sino unos mates en que comer. Llegan cansados del trabajo y con las mismas ropas sucias y aún húmedas se tienden en cualquier parte. La voz amiga de las guitarras adormece su cansancio. El pisco de tambo les presta consuelo. El peón tiene las peores distracciones que se concibe: el licor, la coca, y tiene también el paludismo que lo tumba estremecido de frío, y la tuberculosis, que es su más fiel aliada. Tenebrosas estadísticas las que indican cuántos hombres jóvenes, trabajadores de la tierra, hundieron en ella sus cuerpos definitivamente. El peón debe ser atendido, debe ser educado, debe ser considerado como se merece. Es el capital vivo de la nacionalidad. Fin de la cita. Desde muy joven, mi madre leyó mucha literatura, en especial a los autores norteamericanos que estaban renovando las técnicas narrativas tras los caminos abiertos por James Joyce. Fue sin duda mi madre una de las primeras personas que en Lima leyó en inglés a Faulkner, Upton Sinclair, John Dos Passos, Scott Fitzgerald y Hemingway. Rastrojo es la historia de Martina, de su vida en la quebrada de Humay, de su vida de sacrificio y entrega, de abnegación, renuncia y dolor, pero también de modestas satisfacciones y alegrías. El personaje de Martina es inspirado en una mujer de la quebrada llamada Ricardina, que para mi madre fue ejemplo de valor, coraje en medio de la adversidad, de amor a los suyos y a la tierra donde había nacido y donde murió. En su escrito de 1943,
signo de Rastrojo, escribió, cito, Rastrojo tiene en la quebrada de Pisco su escenario, y son esas vidas humildes las que llenan sus páginas. Los habitantes de un pequeño pueblo lo animan. También los de las haciendas, donde van los hombres a ganarse el sustento diario, llenando los callejones soleados con sus palabras sencillas, con sus carcajadas sonoras y sus canciones hermosas. Es en la ranchería de una de estas haciendas donde la vida se les bifurca y donde encuentra muchas veces a la compañera de sus afanes y también a veces encuentran la tragedia que acecha. Fin de la cita. Ricardina, cuando mi madre la conoció, era una mujer ya mayor, con canas en sus motas apretadas, como ella misma lo escribe, y que vivía en Humay. Martina resume en su vida el destino de muchísimas mujeres del Perú de esa época y posiblemente de todas las épocas. Mujeres que nacen en un mundo adverso, que muy temprano se muestra duro e implacable y que siendo ya muy jóvenes y a veces casi niñas, tiembla su carácter para no dejarse avasallar por una sociedad injusta que agudiza las circunstancias penosas de la vida y minimiza y reduce las pocas alegrías que pueden permitirse. En Martina, podría decirse, se encuentran las virtudes de las mujeres que son el pilar de las familias y que sin embargo se da en una sociedad machista y discriminadora de la mujer. Rastrojo es el retrato de la vida en la quebrada de Pisco, zona límite de alguna manera entre el valle de Pisco y la sierra, y lugar de confluencia entre los que venían de las alturas de Castrovirreyna y Guaytará y los otros pueblos de la llamada Ruta de los Libertadores y los que subían de la costa. El mundo de Martina es el mundo que conoció mi madre desde muy niña y que la marcó para el resto de su vida. Ella quiso dejar en Rastrojo el testimonio de una vida que resumió las dichas y desdichas de las mujeres de la quebrada. En 1943 escribió, cito, de la vida de Martina, de la de sus hijos, brotó Rastrojo como una ofrenda a todas las vidas humildes, como un ejemplo de fuerza, la gran fuerza que emana de la lucha y la resignación vividas conjuntamente. Fin de la cita. En las palabras que precede a Rastrojo, escribió María Rosa Macedo, cito, por amor a la tierra, por admiración a una mujer, nació Rastrojo, en el recuerdo punzante y el anhelo futuro. No quiero terminar sin expresar mi más profundo agradecimiento a César Panduro. Sin su entusiasmo, sin su tenacidad, no hubiera sido factible esta tercera edición de Rastrojo y tampoco la tercera edición de Ranchos de Caña, un libro de cuentos que acaba de salir editado por la gestión y por el entusiasmo y la dedicación de César Panduro a los escritos de mi madre. Quiero expresarle a César nuevamente mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico, que nos ha regalado tan maravilloso texto, que ha estado cargado de muchas emociones, además, y tanto cariño, porque la literatura de María Rosa Macedo es así. Yo estaba leyendo lo que dice Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? No cree en la primacía de escuelas o doctrinas, aunque a su juicio las circunstancias históricas, sociales y políticas de la realidad peruana son más propicias al realismo que el atepurismo. En sus cuentos y novelas ha empleado una técnica simple y secular. Dejo que mis personajes empiecen a moverse solos, a actuar por sí mismos, a imponérseme. Y bueno, lo ha dicho el Nobel, pues Mario Vargas Llosa. Entonces, realmente es una gran escritora que nos ha dejado además un tremendo legado. Yo quisiera que César de repente también nos ayude a desarrollar un poco esta
esta novela, preguntarle a don Federico quizás algunas cosas más y poder conversar de este maravilloso libro que además nos ha regalado la editorial Conde Plebeyo. César. Gracias, Lady, gracias, don Federico. Bien, el primer encuentro que tuve con María Rosa Macedo fue en el colegio, porque yo leí la novela en el colegio, en mi colegio. Entonces, a mí me impresionó, ¿no? Porque tal vez la novela para mí es muy emotiva porque describe de la gente de la que yo provengo. Porque, como ha dicho muy bien don Federico, Martínez es una mujer que soporta todo, ¿no? Y así han sido las viudas en gran parte digamos, de los lugares rurales en nuestro país, ¿no? Incluso muchas de ellas, por esta, digamos, esta idea de guardar luto al marido, ni siquiera podían rehacer su vida. Y además me sorprendió no solamente por lo que pasa a Martina, por lo que pasan sus hijos, ¿no? Por lo que pasa a su hija también. Imagínense ustedes que la joven que sale embarazada y que nunca quiere decir absolutamente nada quién es el padre, pero lejos de rechazarla, Martina, más bien la acoge, la cuida, ¿no? Y hay una parte de la novela donde ella, refiriéndose a esto, dice, bueno, a nadie más le debe importar más que a nosotros nuestras vicisitudes, nuestros problemas, ¿no? Y después, por un mutuo amigo, a quien creo don Federico también estima mucho, y a quien se le debe tanto como Alberto Benavides, yo no pensé que él siempre me habló, Alberto, ¿no? Decía mi profesor Federico, Fico Camino, ¿no? Él le dice Fico Camino. Y mira, paradojas de la vida, resultó ser el hijo de una extraordinaria narradora que tenemos en el Perú. Entonces, yo lo que tengo que hablar primero es como lector, ¿no? Como lector. A mí me impresionó mucho cuando estaba en quinto de secundaria. Primero porque el paisaje de Humay, ¿no? Que es un paisaje que lo tenemos cerca, es un paisaje que es muy similar al de Los Molinos, de donde mi familia proviene, y donde de alguna u otra manera también hay gente que se retrata, porque ¿quiénes están retratados ahí, no? La mayoría de los personajes, para empezar, son todos venidos de distintos lados. Hay gente que viene de Guaitarat, hay gente que viene, ¿cómo se llama?, Huancavelica, hay gente que está yendo a Ica, hay gente que está viniendo de Pisco, y además cómo son las maneras de entendimiento de mejora social, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los hijos de Martina, el que ha tenido más suerte desde el punto de vista económico, es un chofer, ¿no? Que logra de alguna manera mejorar su economía, pero él, a mí lo que me sorprende, y todavía seguimos pasando en las zonas rurales del Perú, es que la ciudad se constituye la única vía por la que se piensa que hay un desarrollo, ¿no? Porque lo que tiene que soportar Martín es que sus hijos se vayan, ¿no? Sus hijos se vayan. Hay un hijo que se va a volver mecánico, hay un hijo que es el que ella más quiere, y además un personaje lindísimo, ¿no? Que es este joven que va a Lima a enrolarse al servicio militar y que se encuentra desayado. Y eso sucede a mucha gente que llega a Lima, ¿no? Es una ciudad grande, y lo primero que un provinciano o los provincianos sentimos es que es un lugar tan grande donde conocemos a gente, donde conocemos a poca gente, y la poca que se conoce a veces ni siquiera tiene la cualidad de la generosidad de la vida, ¿no? En cambio, o sea, se rompe el sentido de comunidad, se rompe el sentido incluso de cercanía a otros seres humanos. Y eso no, me impresionó, pero lo que más me impresiona es que la novela no ha envejecido. O sea, ha ganado nuevos lectores precisamente por la belleza con la que escribe María Rosa Macedo, ¿no? Porque una cosa es un testimonio, una cosa también es contar una historia, pero contarla bien, y yo creo que por eso es que la novela sigue no solamente vigente, sino que se constituye en una novela, para mí, en mi humilde opinión, la novela más importante que se ha producido en Ica, ¿no? Por varios elementos, por lo bien escrita que está, porque todavía la realidad que describe, la dureza que describe todavía se sigue, a pesar que estamos en el 2020, y esta novela fue escrita hace más de 70 años, todavía, y eso con mucha pena lo decimos, ¿no? Que a pesar se habla de tantas cifras, ahora, bueno, estamos en una crisis, ¿no? Pero antes de la crisis se hablaba de digamos, las mejoras que había en la economía, ¿no? Pero gran parte de la población peruana rural no ha mejorado, ¿no? No ha mejorado, ni siquiera tienen servicios de salud, servicios educativos, y ahora estamos
lo estamos viendo. Por eso es que yo creo que la novela de María Rosa Macedo realmente es una novela notable, ¿no? Es una novela además que yo como profesor, a mí me ha servido mucho, porque la gente joven se ha contagiado muy rápidamente. Y yo lo que tengo que hablar ahora como persona que se ha preocupado en que el libro vuelva digamos, a tenerse, era porque, si bien es cierto, la gran edición que hizo Ricardo Silva de Santisteban, y que creo que desde ahí se desmembra toda digamos, las obras que estamos publicando, a veces las obras completas, ¿no?, de un autor hacen que algunos títulos pasen desapercibidos. Entonces, la decisión que se tomó fue independizar Rastrojo de esa gran edición, además que hay, es una edición extraordinaria que publicó la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero sentía que Rastrojo se había un tanto perdido, ¿no?, dentro de la obra completa. Y no me he equivocado, porque la gente que la ha leído, la gente que se ha acercado al libro, lo primero que se han quedado es impresionados, ¿no? Primero porque no la conocían, ¿no? No la conocían. Y segundo, porque la historia es fascinante, ¿no? Yo creo que en Ica, que acá tenemos tan cerca la chacra, ¿no?, tenemos tan cerca el campo, todos conocemos a una Martina, o provenimos de una Martina, de una mujer que se ha opuesto, a veces con resignación, a veces uno puede pensar, ¿no?, esta mujer lo soporta todo, pero ¿en qué momento se va a enfrentar de repente con rabia por todo lo que estaba acaeciendo? Pero probablemente Martina responde con amor por los suyos, ¿no? A ver, también le entra el chisme, es curandera, es una mujer que también se alegra, pero es una mujer que nunca deja de querer a los suyos. O sea, no hay ninguno de los suyos que no considere que necesiten de alguna manera siempre el apoyo de ella. Y por eso que ella, yo creo que es un personaje que logra independizarse y que logra quererse, ¿no? Uno llega a querer a Martina, uno llega a pensar, como decía don Federico hace un momento, que ella representa a las miles de mujeres que todavía tenemos en nuestro país, que se enfrentan contra todo, pero se enfrentan de repente, como les decía hace un momento, con amor, ¿no? Por eso es que este libro llega a ser entrañable, porque uno se llega a vincular con el personaje. Y yo quiero concluir con esto, ¿no? Porque lo interesante de María Rosa Macedo es que no puedes tú, su novela, cuadricularla ni siquiera en el indigenismo, ni siquiera en literatura regional, no, nada, ¿no? O sea, porque yo creo que lo que hace ella es escribir una gran historia, ¿no?, muy sentida, pero después también, bueno, volviendo a eso, se puede aprovechar de varios lados, porque hay una cosa que ella también rescata, ¿no?, que son las décimas que se dan en las fiestas, especialmente por las comunidades afro-peruanas, cerca de Chincha. Tenemos una comunidad también, digamos, cerca, ¿cómo se llama?, en Ica. Entonces, el libro se puede mirar desde varios puntos de vista, y por eso lo hace más valioso, ¿no? Y valioso porque está bien escrito y porque nos deja a un personaje entrañable como lo es Martina, ¿no? Y yo muy contento de poder ayudar a que esta novela se conozca, porque yo creo que es un patrimonio de Ica, ¿no?, de la región, y poder decir con mucho orgullo que tenemos dentro del ámbito de la literatura peruana una gran novela que transcurre en esta geografía. Claro que sí, César, estamos recibiendo varios saludos de parte de Cecilia Varela, una gran pintora, Miguel Ángel Sevillano, que está también viendo la transmisión. Y bueno, hablabas de las cosas que tiene el libro, y una de ellas también lo rescataba aquí en la página 196. Cuando pases por el puente, no tomes agua del río, ni tengas amor pendiente como tuviste conmigo, dice María Rosa Macedo. Y también lo que dice Alfredo Bray sobre el libro, ¿no? En sus páginas que por fin llegan a mis manos en su totalidad, he vuelto a sentir algo muy similar a lo que sentí al leer los cuentos del llano en llamas de Juan Rulfo. Gente del campo que habla de sus cosas sin saber ni pensar siquiera que alguien las escucha, y tampoco es que les importe. Las cosas son fatales siempre. Esos hombres hablan entre ellos y con ellos y para ellos. Y terminado un cuento, no nos volveremos a ver jamás. Son solo ellos y caminan como alma en pena.
lampa al hombro, rumbo al campo soleado, día tras día, y de allí vuelven a atardecer. Cómo no, para entregarse primero al aguardiente, cantando del tambo y reposar por fin en sus pequeños ranchos de paja, al caer la noche sobre rudas barbacoas cubiertas, tan solamente por alguna gastada piel o pellejo de animal. Es realmente una gran novela, y yo quería preguntarle a don Federico Camino qué se siente pues ser hijo de una gran escritora. ¿Es María Rosa Macedo un antecedente sin igual de la literatura hecha por mujeres en nuestro país, Federico? Bueno, yo pienso sin duda que sí. En la época en que escribió Rastrojo, había un grupo bastante importante de mujeres que escribían. Por ejemplo, María Vice, una amiga de mi madre, de Santolaya, luego Catalina Recabarren, y que tenían una presencia sin duda muy, muy importante. En un momento, la literatura de María Rosa Macedo logró tener una repercusión. Mi madre tuvo una actividad intelectual muy, muy intensa, formó parte de la ANEA, estaba vinculada a los intelectuales de la época y animaba una sociedad cultural que había en Miraflores que se llamaba Ínsula, que quedaba en la avenida Benavides. Y ahí había reuniones continuamente, había una actividad intelectual que era de alguna manera la prolongación de la Peña Pancho Fierro, donde se encontraban personas de absolutamente todos los horizontes culturales del Perú. Ahí podía uno encontrar a Cislo, podía encontrar uno eventualmente otros personajes, por ejemplo, Jorge Basadre, inclusive mi madre era muy amiga de Jorge Basadre y también de Raúl Porras. Y Cérvolo Gutiérrez era también una presencia en esta peña. Esta peña fue un núcleo de intelectuales y de personas que estaban muy, muy preocupadas por la cultura del Perú en una época en que la cultura era inclusive muchísimo menos importante de lo que es ahora, por desgracia. La cultura no ocupaba prácticamente ningún lugar. Cuando murió mi padre, se quiso hacer una exposición retrospectiva y en Lima no había galerías de arte, no había. Había una que era el Instituto de Arte Contemporáneo, y luego había la galería de la Municipalidad de Lima, donde se realizó esa exposición. Pero había una vida cultural muy intensa, pero muy reducida a un grupo de personas. Cota Carballo, Estuardo Núñez, Juan Mejía Vaca y su hermano, en fin, eran personas que existía una revista que dirigía Luis Jaime Cisneros, en Mar del Sur. Eran personas que luchaban contra la indiferencia del medio y página cultural en los periódicos no existía, no existía. Y yo pienso que de alguna u otra forma estos movimientos, estas personas que tenían en contra prácticamente todo, han posibilitado
sin duda, el que haya una subterránea, podríamos eventualmente decir, difusión de la cultura que ha llegado ahora a plasmarse en un movimiento muchísimo más visible, digamos, la reivindicación de la mujer en la literatura, por ejemplo, que es un aspecto muy importante de este problema. En fin, el hecho es que esa época, esas personas, ahora yo siento que están muy relegadas. No se ha vuelto a editar ningún poemario de Catalina Recabarren, no se ha vuelto a reeditar ninguna novela o ningún libro de cuentos de María Vice, por ejemplo. Y es gracias a primero, la iniciativa del doctor Salomón Lerner, que era en esa época rector de la Universidad Católica, que se reúne la narrativa completa, gracias al esfuerzo de Ricardo Silva Santisteban, y luego la labor absolutamente admirable de César Panduro, de querer que esta obra se difunda. Inclusive hay una profesora que ahora está en la Universidad Católica, venezolana, que ha escrito un libro sobre María Rosa Macedo, que se llama Una voz y mil murmullos, y cuando sometió su manuscrito a la consideración del fondo editorial de la Universidad Católica, la directora del fondo dijo que para qué iban a publicar un libro de alguien que nadie conocía. Y justamente para que se conozca, contestó María Jesús Suárez, que es la persona que digo, que ha estudiado con mucho detenimiento la literatura, los escritos de María Rosa Macedo, y ha escrito un libro que es sin duda muy, muy valioso, ¿no? Claro que sí, sin duda. Y nos están preguntando mucho de eso. Nos escribe Cecilia Oré, por ejemplo, nos dice que tuvo el privilegio de recibir en custodia algunos documentos y fotografías. También nos comenta que en el 2012 hizo una publicación sobre Coco Macedo, era desconocida para muchos iqueños. Han pasado los años y sin duda la publicación, además de esta novela, va a permitir que se conozca más porque hay mucho por hacer, creo yo, por rescatar todo este legado que se nos ha dejado. ¿Qué podemos hacer para que todos los iqueños la conozcan? Yo quisiera dejar esta pregunta tanto a don Federico como también a César para seguir difundiendo la obra de María Rosa. Bien, ahora por la coyuntura, pues el libro físico no va a ser posible, ¿no? Pero se está preparando, como yo también le comunicaba a don Federico, ediciones ya en libros digitales, ¿no? Porque el asunto de la editorial, esta editorial no, así como también todo lo que se ha hecho en la biblioteca, y sí es el espíritu también de Alberto, ¿no? De Benavides, es que las cosas lleguen, ¿no? Las cosas se difundan, de que lo bueno, como esta novela, que no solamente va a educar, sino va a distraer, va a ser, creo, un grato momento como lector, ¿no? Se difunda. Entonces estamos viendo ya la posibilidad de en un tiempo muy, muy cercano, poder subir los libros de manera digital, ¿no? Y eso creo que va a permitir un tanto vencer esta coyuntura, ¿no? Porque se había logrado que el libro pudiera ingresar a algunos plan lector de los colegios, y eso había sido, creo, un logro extraordinario, ¿no? Porque había entrado también el libro de Alberto, que siempre hay que recordar que Alberto ha hecho un extraordinario libro sobre Fray Ramón Rojas, ¿no? Y esta editorial, que se llama El Conde Plebeyo, es una editorial especializada en rescatar la literatura que tenemos en Ica, que me parece de una gran calidad y que a veces se deja de lado, ¿no? Pero por lo pronto esperar a que la coyuntura pase. Es más, don Federico hubiera venido junto a Alfredo Bryce a presentarla en abril, ¿no? A presentarla en abril, pero bueno, así a veces son
son las cosas que ocurren, ¿no? Pero por lo pronto pueden entrar a la página de la editorial que tenemos en Facebook, ¿no? Y escribirnos y nosotros veremos la manera de acercarles el libro con la mayor seguridad posible, pero sobre todo, yo quiero recalcar lo siguiente, ¿no? Don Federico hablaba de que se han postergado a muchos escritores y a mucha gente de su tiempo, ¿no? Espero que otras iniciativas también de rescatar y de mostrar lo que se ha hecho con inmensa calidad, y eso espero que lo sigan, ¿no? Que se siga rescatando no solamente la obra de María Rosa Maceo. Hace ya algún tiempo también se ha rescatado la obra de Juan Donaire Bizarrete y de tantos otros, pero no quiero irme sin hacer mención acerca de la portada, ¿no? La portada está realizada, la portada original es realizada por el padre de don Federico, un gran pintor peruano, don Enrique Camino Bren, y también que ha servido a esta edición, ¿no? Y bueno, espero que la gente que esté escuchando, porque sé que tú tienes mucha llegada a ley, y esto además también está siendo transmitida por Amauta Radio, y bueno, por diversas plataformas sociales. Yo creo que la gente se vaya con esto, ¿no? Que tenemos una gran narradora y tenemos una gran novela en Ica como es Rastrojo. Genial, sin duda, para nosotros es un gusto tener este libro entre las manos, César, y yo creo que ya ha despertado la curiosidad de mucha gente más de poder leerla, de poder acercarse al libro y poder conocer a esta maravillosa autora. Federico, quisiéramos cerrar con unas palabras suyas en recuerdo de su señora madre y que de repente alguna anécdota que nos quiera contar, algún mensaje final para los lectores, para los nuevos lectores y la gente que va conociendo la maravillosa obra que nos ha dejado María Rosa Maceo. Bueno, a mí me llena de alegría y de orgullo el que haya ahora una suerte de descubrimiento de la literatura de mi madre, los escritos de mi madre. Cuando ella murió, había dejado de publicar. Escribía siempre. Hay un número de cuentos que nunca llegó a publicar, pero tenía ella la creencia de que su literatura ya había pasado. No era alguien que tuviera una presencia en ese momento, los últimos años de su vida, a partir de la muerte de mi padre en el año 1960. Mi madre ha muerto en el año 1991, que tuviera una presencia. Y la prueba está que cuando murió, nadie, absolutamente nadie, publicó nada sobre su muerte, excepto el obituario de la familia, pero nada más. Para mí es, como digo, un motivo de mucha satisfacción y alegría y orgullo el que ahora estos escritos sean difundidos y que se valore su verdadero, digamos, aporte a la cultura y a la literatura y a la expresión de una del Perú, que prácticamente no ha tenido mayor atención. Ella inclusive lo dice en las páginas iniciales de Rastrojo, que la costa, a diferencia de la sierra y de la selva, ha sido desatendida por parte de los escritores. En el ámbito de la novela, porque obviamente Ica tiene el extraordinario aporte de Abraham Valdelomar, por supuesto, que mi madre veneraba, pero desde el punto de vista novelístico era algo que estaba más bien desatendido. Y
Mi madre era una persona que escribía todos los días, tenía en la época que escribió Ranchos de Caña y los múltiples cuentos que tiene, era una persona disciplinada que había tomado muy en serio la literatura. No era en absoluto una persona que no hubiera tenido un acercamiento a la literatura que no fuera el de la más absoluta seriedad. Y el ver las obras de ella editadas y ver difundidas y ver de personas como ustedes, el entusiasmo, a mí me llena de una inmensa felicidad. Y pienso que si después de esta vida hay otra, lo que sea mejor que esta, esas personas estarán viéndonos. Y me imagino, quiero pensar que mi madre, de alguna u otra forma, está presenciando este descubrimiento de ella misma, que por supuesto para ella es póstumo, pero para nosotros no lo es. Y quiero finalizar agradeciendo nuevamente a la labor, al entusiasmo, al profesionalismo de César Panduro, que es el responsable de que actualmente Rastrojo pueda ser leído, porque en efecto tiene razón al decir que en la narrativa completa un poco que se perdió. Y ahora se puede leer la novela como apareció en su momento. Y nuevamente les agradezco a todos ustedes, en especial a César, esta tarde tan grata para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Federico, por habernos dado también ese tiempo aquí en la Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar. Dice pues en palabras el libro: por amor a la tierra, por admiración a una mujer, nació Rastrojo entre el recuerdo punzante y el anhelo futuro. César, tus palabras finales en esta bonita presentación en la que muchos se han quedado con el gustito de querer leer la novela de María Rosa. Bueno, que no se queden en el gusto, que vayan al hecho, ¿no? De que la lean. Va a ser una grata sorpresa. Y creo recordar, y espero también que el aliciente de María Rosa Maceo, porque este es un dato un tanto triste, ¿no? Que en Ica en la literatura de Ica solo tenemos 3 novelas escritas por mujeres. Una fue, ¿no?, la de María Rosa Martínez, Oro en Polvo, que sale en el 43, luego está Rastrojo y luego tu novela, ¿no? Espero que la obra de María Rosa Maceo sea un aliciente y que de alguna u otra manera, mira, yo no la conocí, ¿no? Pero leyéndola, imagino que fue una persona muy tierna, una persona muy buena. Y también don Federico tiene valor en sí mismo. Don Federico es un reconocido profesor universitario, y por Alberto Benavides, que como le digo, que siempre me ha contado cosas de él, siempre sé que es una persona que ha formado generaciones de gente pensante en nuestro país. Y de repente también es parte de la hechura de su señora madre, ¿no? Muchas gracias, Lady, muchas gracias, don Federico. Y bueno, a leer a María Rosa Maceo, tenemos una gran narradora por descubrir. Amiga. Muchísimas gracias César, Gracias. muchísimas gracias don Federico Camino, ya lo saben, Muchas ingresen gracias. a la página Sí. del Conde Plebeyo y ahí van a encontrar a esta gran escritora como es María Rosa Maceo. Muchas gracias don Federico, muchas gracias César. Nosotros cerramos así esta transmisión desde la página de la Feria Internacional del Libro. Muy buenas tardes con todos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, leer.